Bienvenida, bienvenido. Tus crisis tienen un sentido, por muy absurdas e injustas que te parezcan, y por lo general no vemos ese sentido porque la situación nos desborda y no logramos un pensar claro que nos permita formular las preguntas correctas. En este 8º episodio trabajaremos el lenguaje oculto en las crisis, así como los 4 tipos más importantes. Veremos que la mayor parte de ellas nos proponen una revisión con las cosas que tenemos, o con nuestras relaciones interpersonales, o con nuestra forma de pensar la vida que vivimos. Otras, en cambio, nos proponen despertar algo que en nosotros se haya dormido. Y todas ellas, aunque parecen terribles, nos plantean el desafío de crecer y de ser mejores personas. Soy Gustavo Vega. Podés escuchar tranquilo este podcast y además realizar el curso completamente gratuito sobre las 6 crisis visitando mi sitio web, viajeamímismo.com. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ocuparnos en este 8º episodio de Viaje a mí mismo de las crisis. Esas que seguramente tanto vos como yo hemos transitado a lo largo de algún momento de nuestra vida. Las crisis no tienen una lógica de cuándo aparecen, cuándo desaparecen, o quizás sí la tienen, y es cuestión de mirar. Alguna vez un maestro me dijo que hay 3 maneras de aprender, que la tercera, la más molesta, llega cuando hubo otras 2 antes que no prestamos la debida atención. Y él lo decía en relación a la enfermedad y al cuerpo. Él decía, el cuerpo primero te susurra, después te habla y finalmente te grita. El grito es eso que no quisiste escuchar ni con la voz ni con el susurro. Con las crisis hay algo de esto. En realidad, las cosas de las que no nos ocupamos, las cosas que tenemos que transformar, las cosas que tenemos que cambiar, eso que tenemos que despertar de nosotros mismos, muchas veces no le prestamos la debida atención. Entonces la crisis llega como un elemento como para que vayamos a las cosas, como decía Ortega y Gasset, a las cosas, a ocuparse, a poner manos en la obra para trabajar. Pero antes de empezar a detallar este lenguaje de las crisis, querría primero hacer 2 definiciones. La primera, etimológica, que a veces da pistas y sugiere aspectos que son interesantes de reflexionar. En este caso, la palabra crisis viene de un verbo griego que se dice krinein y significa discernimiento. Discernimiento entre por lo menos 2 cosas, 2 aspectos, 2 matices. La crisis tiene que ver con ese momento en el que, yendo por un camino, te aparece una bifurcación. Entonces el camino se abre en al menos 2 opciones. La crisis es ese momento en el que tenés que discernir. Discernir es plantearse qué es qué. Discernir es tratar de descubrir por dónde. ¿Y qué elementos, antes de descubrir por dónde, qué elementos hay en cada una de estas propuestas? ¿Es por aquí? ¿Qué implica ir por acá? ¿Es por este otro lado? ¿Qué implica ir por este otro lado? De eso se trata la crisis en el sentido etimológico. Si nos ponemos a pensar en esto, en realidad tenemos muchas microcrisis a lo largo del día. En cada una de las decisiones que tomamos. Cada vez que tomamos una decisión, de alguna manera pasamos por todo este proceso. Porque una decisión no tiene muchas certezas. Tampoco a veces hay seguridades en las decisiones que tomamos. Y para llegar a resolver por qué optar, hay que hacer todo un camino y un proceso que en psicología se lo suele llamar un proceso de deliberación. En ese deliberar
solemos hacer todo este trabajo de es por acá, qué implica ir por acá, qué implica ir por este otro lado, cuáles son los pro y los contra de cada una de las opciones. Este es un trabajo que en general tiene que ver con las decisiones que tomamos. El segundo aspecto que quiero mencionar también tiene que ver con la palabra crisis, pero en este caso en cómo se escribe en chino. Los chinos, como sabrás, escriben con ideogramas, algo así como una representación simbólica de algo. Los ideogramas tienen una luz propia y todo un sentido en sí mismo que no podríamos exactamente compararlo con nuestro alfabeto latino. En realidad, en el ideograma hay mucho más misterio, como lo hay en las letras hebreas o en el alfabeto arameo. No es exactamente lo mismo, pero si quisiéramos hacer un análisis sobre cómo se escribe la palabra china, esto seguramente lo habrás visto o leído en algún lado, aparecen dos ideogramas. Juntos, ambos significan crisis. Pero si los separo, tengo por un lado el primero que representa solo, sin el otro, la palabra sería algo así como peligro, trampa, una señal de advertencia. El segundo, solo, sin el primero, significa oportunidad, o si querés, tesoro. Peligro y oportunidad, trampa y tesoro, obstáculo y tesoro. En realidad, ambas cosas son una crisis. Y esto tiene que ver con que la crisis es un umbral. Y los umbrales traen posibilidades. Posibilidad de aprovecharlos o posibilidad de dejarlos pasar. ¿Hay elementos peligrosos? Sí, hay elementos peligrosos. Justamente porque puedo no hacer lo correcto. Puedo no aprender de esa situación. Puedo tomar una decisión equivocada. En realidad, no sé si es correcto hablar de decisiones equivocadas. Puedo tomar una decisión que más adelante vuelva a tener que revisar y vuelva a tener que seguramente resolver. A veces las decisiones son las que son y simplemente hacemos lo que podemos, porque hacemos lo que podemos con lo que vemos. No siempre vemos todos los elementos y las crisis tienen esto. Las crisis por el movimiento anímico que suele haber, que a veces es anímico en el mundo de lo afectivo, a veces también es en el mundo del pensar, hace que no sea fácil ponerte a descubrir todo lo que hay que descubrir. Hacia el final antes de cerrar, vamos a ver un poco las actitudes con las que deberíamos enfrentarnos a una crisis. Siempre desde una postura de manual, si querés. Después en la vida cada uno de nosotros hace lo que puede. Siempre hay una especie de consejo porque es conveniente transitar la crisis teniendo en cuenta ciertos aspectos. Pero después vos harás lo que podés, yo hago lo que puedo. Incluso sabiendo todos estos elementos, a veces finalmente uno termina haciendo lo que puede hacer porque la crisis en sí mismo es un salirse del eje. Y a veces esto es más profundo y a veces es menos profundo, como vamos a ver cuando desarrollemos en un rato, en unos minutos nada más, los tipos de crisis. Al menos los que me dé tiempo, como para no extenderme demasiado, los que son principales. Después, si querés hacer una profundización en el tema, te vas a mi página web y allí tenés un curso completamente gratuito. Solo tenés que entrar, ni siquiera te tenés que registrar en la página y comenzar a hacerlo. En 20 pasos vas a hacer todo el proceso por los 6 tipos de crisis. La página web la tenés en la descripción del video o podcast que estás escuchando. Es viajeamimismo.com. Entonces, un aspecto más como introducción y nos metemos ya de lleno en los tipos de crisis. ¿Por qué hay crisis? ¿Qué sentido tiene que haya obstáculos? Voy a utilizar la palabra crisis como sinónimo de obstáculo y como sinónimo de prueba. La crisis es eso, es una prueba, es un obstáculo. Es algo que ocurre que me desafía.
me desafía y tiene un lenguaje, tiene algo que, si entiendo, es mucho mejor que si no lo entiendo. ¿Qué pasaría si en el ámbito deportivo, imaginemos que jugás al tenis y que sos un apasionado del tenis y como amateur jugás al tenis, ¿no? Profesionalmente entrenás y de golpe, no sabemos por qué, un día te levantás y todos tus tiros son tiros ganadores. Absolutamente todos, no sabemos por qué. Es como si tuvieras una raqueta mágica. Salís a jugar ese día y cada pelota que viene a tu lado es de vuelta con una precisión allí donde tu ojo diría este es el lugar ideal, allí va la pelota. El otro algunas, tu adversario, tu contrincante, algunas puede responder, pero mayormente no. Y tu vencer es aplastante, demoledor. Y así comienza una carrera profesional donde no erras golpes. ¿Qué pasaría a lo largo de cierto proceso? Quizás es entretenido, ¿no? Lo disfrutás 1 o 2 partidos. Pero ¿es realmente un desafío que algo salga siempre bien? ¿Es realmente un desafío que cada lugar donde va tu pelota sea un punto para vos? O si fuera un equipo de fútbol o de vóley o de básquetbol, que cada tiro es encestar, o que cada remate, en el caso del vóley, es un punto, y siempre es un punto a favor del equipo ese que está tocado por la varita mágica. ¿O no tiene sentido esto? ¿Qué pasa si yo salgo a jugar un partido de fútbol y no tengo equipo adversario? No es que los 11 jugadores se quedan jugando entre ellos y cada tanto acercándose al arco vacío y haciendo un gol. Alguno dirá, pero esto no, es absurdo, sin adversario no se puede jugar el partido. Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con las crisis, los obstáculos y las pruebas. Las crisis, los obstáculos y las pruebas son ese adversario que desafía una parte de nosotros mismos para hacernos mejores, para que podamos encontrar en nosotros esa fuerza distinta que nos haga distintos. Y esto es lo importante. Entonces, amigate o reconciliate con las pruebas y los obstáculos, porque son como el jugador que está del otro lado de la red. Necesitas que esté alguien allí devolviéndote la pelota y haciéndote correr de un lado a otro y buscando que saques a la luz todo eso que practicaste, todo eso que sabes que podés hacer en un partido de tenis, etc. Es maravilloso tener una mirada sobre las situaciones de la vida que no son como esperábamos que sean, porque en cierto sentido ese no ser como nosotros esperábamos pone en movimiento un montón de procesos internos que de otra manera no sucederían. Estaría todo completamente quieto, dormido, así como en esa a veces gris zona de confort donde pocas cosas suceden y la vida se transforma en una rutina demoledora, en una rueda que gira siempre recorriendo los mismos lugares. Yo no quiero una vida así, quizás vos sí. Y por eso le he dado hace tiempo la bienvenida a las crisis y a los obstáculos de una manera diferente. Con la pregunta de ¿y vos qué traes? ¿A dónde me vas a llevar? La crisis es como un viaje a un lugar de vos mismo que no irías a no ser por esa crisis. No porque no tengas la oportunidad de ir, no irías porque es incómodo. La crisis tiene elementos de incomodidad. Tiene elementos desestabilizadores, por eso no irías. No son unas vacaciones pagas en alguna isla del Caribe donde vos podés disfrutar de una semana con todo pago y sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Solo desear y cumplir tus deseos. La crisis no te lleva a ese lugar de vacaciones. Te lleva a un lugar de vacaciones donde no tenés todo pago, donde no sabes
cuántos días vas a estar, cuánto dura, donde no tenés claridad, donde no entendés muchas cosas que hace un tiempo entendías. Por eso son incómodas. Justamente hay algo en las crisis que hay que entender. Y de eso nos vamos a ocupar. Quiero proponerte analizar 2 grupos de crisis. En realidad no creo que me dé el tiempo de desarrollar en detalle todas los tipos de crisis que hay en cada uno de estos 2 grupos. Pero antes de entender esta clasificación que he hecho, que tiene que ver con trabajos personales de investigación, no creo que la encuentres así planteada en ningún otro lado, quiero diferenciar las crisis que te voy a... el concepto de crisis que te voy a tratar de proponer con lo que habitualmente se entiende como crisis. Hay crisis disociativas, de las que no me voy a ocupar. Son crisis que alteran tu estructura psíquica, o la mía, o la de alguien. Significa que hay algo en nuestra vida psíquica que se desacomoda, por decirlo fácilmente. Y en ese desacomodarse ocurren cosas que tienen que ver con la disociación, o sea, podemos llegar a quedar mal parados frente a la realidad. Eso es lo que se observa, por ejemplo, en un brote psicótico o en un ataque de pánico, donde la persona tiene alterada su capacidad de percepción de la realidad. También hay crisis que son físicas, que no tienen que ver con lo psíquico o la vida psicológica, sino que tienen que ver con fuertes desequilibrios orgánicos de nuestro cuerpo. Un ataque de asma, un broncoespasmo, por ejemplo, un infarto. Las enfermedades en general tienen un elemento de crisis físico, porque hay algo en el cuerpo que dejó de funcionar armónicamente. Hay algo en el cuerpo que tomó por un camino diferente y hay que reacomodarlo dentro de lo posible, haciendo todo un trabajo de volverlo a poner en el lugar correcto. Entonces tenés crisis disociativas, tenés crisis físicas y por otro lado tenés crisis de crecimiento. Hay cosas que ocurren simplemente porque crecemos y son parte de la vida, porque a medida que vamos recorriendo distintos momentos de nuestra vida, simplemente hay cosas que van pasando. La caída de un diente de leche para un niño pequeño, aquella vez que ocurre, es una crisis. Para él es una crisis. Se le cayó un diente. Vos dirás, bueno, pero se lo puede preparar. Sí, siempre. Vos también te puedes preparar para una crisis. Yo también. Lo que no significa que en todos los casos esa preparación funcione de la misma manera. La primera menstruación en el caso de una adolescente, casi adolescente. La menopausia en una mujer ya adulta. Te estoy poniendo ejemplos de umbrales. El parto también es una crisis. Y sin embargo, nadie lo piensa como algo negativo, porque las crisis en general tenemos que acomodar la manera de mirarlas. En este sentido es una crisis de crecimiento. El puerperio, eso que vivencian muchas mujeres después de parir, también es parte de una crisis de crecimiento. En muchos casos, no a todas las mujeres les pasa ni les pasa de la misma manera. Entonces, este tipo de crisis así disociativas, físicas, de crecimiento, como parte no es el tipo de crisis que yo voy a proponerte. Yo te voy a proponer 2 tipos de crisis. Las crisis de revisión por un lado y las crisis despertadoras por otro. Las crisis de revisión tienen 3 crisis dentro y las 3 te proponen un cambio de relación con algo que tenés. Esto es lo importante, o sea, el común denominador de estas 3 crisis, hay algo que es tuyo y hay que volver a mirar no cómo lo tenés, la manera de tenerlo. En África, en algunos lugares donde hay cierto tipo de monitos muy pequeños, cuando los cazadores los cazan, tienen una técnica, no la única, que funciona bastante eficazmente. Colocan un objeto brillante en un lugar de
en un tronco, en un lugar ahuecado, que haya un pequeño agujerito, y que ese objeto, esperan que ese objeto lo pueda ver un monito. Cuando ese monito lo ve, curioso como es, mete su manita, toma el objeto, cierra el puño sobre él y lo trata de sacar. Pero cuando lo trata de sacar, se da cuenta que el objeto con el puño cerrado no sale. No es que se da cuenta de esto el monito tira porque lo trata de sacar y porque no lo quiere soltar. Si lo soltara, su mano vuelve a salir tan fácil como entró. Pero si se mantiene agarrado a ese objeto y lo quiere sacar de allí, sigue tirando, y en el tiempo en el que el monito tira, el cazador se acerca y agarra al monito. Con esto tienen que ver estas crisis de revisión, con la manera de tener. Tener con el puño cerrado es una forma de relacionarme con las cosas. Sostener con la mano abierta es la otra forma de relacionarme con las cosas. Esto para mí es muy importante porque me llevó a comprender desde un lugar diferente el apego y el desapego. El apego tiene que ver con cerrar el puño con algo, apretarlo. Esto es mío, me pertenece. Sea un objeto, sea una relación, una persona, sea un pensamiento propio. Con el puño cerrado es una forma de tenerlo. Sostenerlo con la mano abierta es otra forma de tenerlo. Desapegada. ¿Por qué? Porque yo permito, al tener la mano abierta, que con ese objeto sucedan otras cosas. Que lo tome alguien, lo use y lo vuelva a dejar allí. Que me lo saquen. Lo puedo perder, se me puede caer. Hay otro riesgo, que por supuesto es el riesgo que estoy evitando cuando cierro el puño. Si cierro el puño, no quiero correr esos riesgos, porque me parece justamente que si me lo quitan, ya el objeto va a dejar de ser mío. En el puño cerrado hay posesividad. En la mano abierta hay libertad. Las 3 crisis de revisión trabajan con este eje y te hacen esta pregunta: ¿tenés esto con el puño cerrado o lo sostenés con la mano abierta? Y después hay otras 3 crisis en donde lo que esas otras 3 crisis te proponen ya no es revisar la relación con algo, sino despertar algo que en vos se encuentra dormido. Despertar algo que se encuentra dormido o no desarrollado, dormido en ese sentido. Y esas otras 3 tipos de crisis lo que te van es a sacudir, así como te sacude el despertador a la mañana. Eso hacen estas crisis despertadoras. Vamos a entrar entonces en las crisis de revisión, en las 3 primeras. Yo empecé este trabajo de investigación sobre las crisis habiendo escuchado varias veces, ya desde mi juventud, a personas decirle a alguien: tuviste tu prueba de fuego. A mí me llamaba la atención esa expresión. Prueba de fuego. ¿Tiene que ver el fuego con lo que le pasó? Por supuesto, entendía el contexto en el que se usaba esa expresión. Prueba de fuego era sinónimo de un sacudón fuerte, de algo, de una crisis existencial, si querés, de algo que te ponía en una situación verdaderamente incómoda. Pero entonces me hice la pregunta, por curioso que soy como el monito, ¿no será esta expresión prueba de fuego el vestigio de otras pruebas que ya no se utilizaron desde hace años y solo sobrevivió la más fuerte? Por ejemplo, la prueba de tierra, la prueba de aire, la prueba de agua, u otros elementos, incluso la prueba de madera, la prueba de metal. ¿No será que hay otras pruebas ligadas a los elementos de la naturaleza y cada una de estas pruebas te trae algo diferente? Y en esa dirección me puse a trabajar. Y por supuesto me encontré, yo no voy a entrar en detalles, con caminos propuestos desde tiempos muy antiguos, como están planteados en los misterios egipcios, en los misterios nórdicos,
en los misterios de los indígenas americanos, en los caminos de iniciación, donde hay pruebas. Pruebas a veces pautadas por iniciados o por sacerdotes. Hablo en tiempos antiguos, donde el hombre buscaba este tipo de crecimiento apoyándose en aquellas personas que eran autoridad para dejarse llevar por algo. Entonces aparecen ahí figuras relevantes: el maestro, el gurú, en el caso de los caminos más orientales, el hierofante, el mago, etc. Pero en todas estas pruebas que estaban pautadas, había un desafío que estaba provocado intencionalmente. Esa es la diferencia. Cuando en la historia de la humanidad el hombre se hace más individual, se separa de la necesidad de un guía, entonces al quedar solo consigo mismo y con su alma, ya no tiene quien le haga desde lo externo, quien lo ayude a provocar determinado tipo de desafío. Entonces eso simplemente ocurre en la vida. El camino es el mismo, solo que ahora, por otros mecanismos, estas pruebas aparecen planteadas como desafíos cotidianos. Porque el lugar de uno mismo donde hay que ir es el mismo. Es muy parecido al de tiempos antiguos. El tema es que ahora, como no tenemos el guía, o el guía somos nosotros mismos, porque de eso se trata en los tiempos modernos, entonces hay que volver a entender el lenguaje de estas pruebas, que para mí son pruebas absolutamente fáciles de comprender, entendiendo cada uno de esos elementos como un símbolo. Me voy a meter sin más en las 3 primeras que quiero proponerte. Las crisis de revisión, entonces. 3 pruebas hay aquí: la prueba de madera, la prueba de agua y la prueba de aire. Y en las 3 crisis despertadoras vamos a tener la prueba de tierra, la prueba de metal y la prueba de fuego. Pero empecemos entonces por las 3 primeras. Prueba de madera, la prueba más concreta y más fácil de entender para mí. ¿Qué propone la prueba de madera? Primero veamos símbolo de qué es la madera. La madera es símbolo de crecimiento, de desarrollo, de expansión, de sustento, de confort, de seguridad. Tiene que ver con lo conocido, con aquellas cosas que poseo y que me dan seguridad poseer. Me dan seguridad y a la vez me prestan un cierto tipo de utilidad. Las tengo porque son útiles, las uso. También la madera tiene que ver con el principio de construcción, con el principio de generación. Pensá todas las cosas que el hombre construyó con madera. Mirá alrededor de tu casa, en tu propio hogar, y plantéate cuántas de esas cosas que tenés están hechas, construidas con madera. Hasta las hojas en las que escribimos vienen de la madera. Los libros de tu biblioteca tienen que ver con la madera. Entonces la madera está detrás de la seguridad, del confort, de esas cosas que hacen tu vida y la mía más cómoda. Hasta una casa entera puede ser hecha de madera. De hecho, hay lugares en donde las casas aún hoy se construyen solo con madera. Entonces, la madera es símbolo, si tuviera que tomar una expresión de síntesis, de todo aquello que me da a mí esa sensación de seguridad. ¿Con qué tiene que ver la prueba de madera entonces? Justamente con el revisar mi manera de tener las cosas. O sea, revisar las cosas que tengo, cómo las tengo. De vuelta, ¿las tengo con el puño cerrado o las sostengo con la mano abierta? Una pequeña crisis, una pequeña prueba de madera puede ser perder algo. Que me roben algo, que me roben el celular que me acabo de comprar la semana pasada. Entonces, si me lo roban,
empiezo a experimentar en esa pérdida, o tengo la posibilidad de experimentar a través de esa pérdida, una serie de preguntas, una serie de formas que me van a hacer revisar. ¿Quiero tener otro? ¿Estoy dispuesto a que mi vida gire alrededor de un teléfono celular? ¿De ese valor que quizás no tiene relación con mis ingresos? ¿Es necesario tener ese último celular? ¿Es el celular la manera de que los otros me vean en el mundo? ¿O quizás es un objeto más que tiene que ser utilizado como un recurso, como una herramienta, y no como un elemento de estatus o de poder? Preguntas, simplemente preguntas, ¿ves? Entonces, la prueba de madera trae la posibilidad de volver a mirar aspectos sobre mi relación con las cosas que tengo. Te pongo otro ejemplo. Mi madre, con 81 años, se mudó a Italia aquí conmigo. Toda su vida vivió en Argentina. Imagínate la situación. Tuvo que convertir toda su casa en una valija. Esto también es una prueba de madera. Muchas cosas no pudo traer. Y tuvo que hacer un proceso que duró meses, tratando de ver esto sí, esto no. ¿Qué querría guardar para llevarme y tener allá también en Italia? De cajas, de cosas, de recuerdos que uno va guardando en roperos, en lugares, en armarios, de fotos y fotos. Bueno, ahora las fotos virtuales han reemplazado esa enorme cantidad de fotos de papel. Pero bueno, ella todavía es de una generación que empezó con las fotos en blanco y negro, siguió con las fotos en color y todavía las fotos eran fotos impresas. Entonces, todo ese revisar la llevó a muchas veces preguntarse, ¿esto lo necesito? ¿Esto no lo necesito? Por supuesto, hay cosas que uno en una mudanza internacional no se va a llevar. Pero eso no quiere decir que el alma de ella no haya tenido que hacer ese proceso. Yo di ese paso unos años atrás y en menor escala, quizás con otro tipo de relación con mis cosas, hay cosas que me resultaron mucho más fáciles que a ella. Y sin ningún elemento perturbador fui capaz de vender, regalar, dar y traer menos que lo esencial, porque en mi valija quedaba lugar. Cada uno tiene una manera de hacer estos procesos, pero de eso se trata la prueba de madera. De todas estas cosas se trata la prueba de madera. Vamos a la prueba de agua. ¿Con qué tiene que ver el agua? El agua es símbolo de la vida anímica, de la vida emocional. También es símbolo de fluidez, de vitalidad, de fecundidad. Nacimos en un ambiente de agua, crecimos, nos desarrollamos 9 meses en un ambiente de agua. En esa gran bañera maternal, donde estuvimos sumergidos por meses hasta que nos asomamos al mundo del aire. Éramos seres de agua. Tiene que ver con las emociones el agua, con los sentimientos, con todos nuestros vínculos, con nuestros afectos. También es símbolo de purificación el agua. Se nota en el rito bautismal, donde ese niño, antiguamente no era un niño el que se hacía bautizar, sino un adulto, atraviesa por esa agua. Hoy es un chorrito de agua que le cae en la cabeza. Antiguamente era un sumergirse en el agua, con todo su cuerpo, y sostenido por aquel que lo bautizaba de manera tal de que no saliera fácilmente del agua. Entonces había que entrar al agua y sentir la necesidad de aire. Mientras tanto, ese adulto te sostenía la cabeza bajo el agua. Es símbolo también de confianza el agua, confianza en los demás, en nosotros mismos. Y así como la madera tenía que ver con el principio de construcción o de generación, el agua tiene que ver con el principio de dilución. Vos pensá, ¿cuál es la forma del agua? La madera tiene una forma, el agua no. El agua toma la forma del continente, del recipiente que la recibe. Yo pongo agua en el vaso y el agua toma la forma del vaso. Cambio el vaso por una copa y el agua toma la forma de la copa.
El agua no tiene en sí misma una forma, se acomoda. Sin embargo, eso no la hace débil, y si no, ponete a revisar o quizás a recorrer algunos arroyos y fíjate cómo deja las piedras el agua que corre. El agua pule con el tiempo porque pasar y pasar y pasar, o como en esos lugares donde cae, en una cascada, por ejemplo, en un pequeño salto de agua, como abajo las rocas están tan ahuecadas porque verdaderamente el agua cayendo la fue desgastando al punto de formar un cuenco. El agua tiene esa fuerza, parece muy adaptable, pero es capaz de pulir la propia piedra. Entonces, ¿de qué es símbolo todo esto pensando en una prueba? La prueba de agua tiene de vuelta que ver con la revisión, pero ahora no de las cosas. La prueba de agua es revisar las relaciones que tenemos, nuestros vínculos. ¿Cómo estamos con los otros? ¿Qué nos pasa con los otros? ¿Cómo nos estamos relacionando con los otros utilizando el mismo símbolo que utilicé antes? Los otros o algún otro de todos los otros de mi vida, ¿los estoy sosteniendo con la mano abierta, dejándolos en libertad? Libertad de crecimiento, por ejemplo, pensando en un hijo, en una etapa en donde empieza a necesitar un espacio de libertad para descubrirse a sí mismo, como es la adolescencia. O ahí vuelvo a hacer que cierro el puño y me pongo posesivo y entonces no le permito hacer las cosas que es necesario empezar a hacer para crecer. Pero no se lo permito porque es mío y lo quiero chiquito. Entonces, como lo quiero chiquito o chiquita, cierro el puño en el momento que debería experimentar la posibilidad o se le deberían abrir un horizonte de posibilidades. Entonces, con las crisis lo mismo, con las crisis de agua la misma pregunta. ¿Las relaciones las tengo con el puño cerrado o las sostengo con la mano abierta? Esta es la pregunta para las relaciones. Y la palabra posesividad en las relaciones, no hace falta que te la explique, la conoces muy bien. Seguramente hasta has conocido a alguna persona posesiva y has sido de alguna forma víctima de la posesividad. Y si no te pasó esto, quizás te haya pasado con los celos. Los celos también son una forma de tener con el puño cerrado. Entonces, las pruebas de agua son esas cosas que suceden para volver a mirar cómo nos estamos relacionando con algunas personas. Para buscar hacer un cambio en esa relación con esas personas. Y por supuesto, a veces lo que trae una prueba de agua es una mentira, una traición. Enterarme de algo, descubrir algo que era secreto y que al salir a la luz modificó de alguna forma todo lo que era el mundo diario de relaciones. Todas esas son pruebas de agua. Y las últimas pruebas, la última de las tres, es la prueba de aire. ¿Con qué tiene que ver el aire? El aire es símbolo de mi idea, mi mundo de ideas, mi mundo de creencias. Es símbolo de mis pensamientos, también de mis conocimientos, de mi saber. Ese saber que puede estar acreditado formalmente por un título o que puede ser informalmente como un proceso que hago por mí mismo de lectura cotidiana y llevo, 40 años leyendo, investigando. Y eso también es un saber acreditado. También tiene que ver con el principio de movimiento continuo, el aire. Y por eso está ligado con la comunicación, con la palabra hablada por sobre todas las cosas, que ocurre en el plano del aire. También es símbolo de mis anhelos, de mis intenciones. El aire es eso que a veces queremos tanto como, imagínate en una situación de ahogo, imagínate en ese ritual del que te hablaba hace minutos, con una persona teniéndome la cabeza bajo el agua. ¿Qué es lo que más deseo en ese momento? Aire. Por eso el aire también tiene que ver con la purificación y el bautismo. Entonces, ¿de qué es símbolo? Al ser símbolo de todo esto, ¿a dónde me lleva a mí una prueba de aire? A revisar mis ideas, a revisar mis creencias,
a revisar que lo que pienso quizá, o lo que pensé siempre, esta cosa que tenemos a veces de adherirnos fácilmente a nuestros pensamientos a lo largo de tanto tiempo, quizás no es la verdad. Quizás eso es mi verdad y es mi experiencia, pero la verdad es otra cosa. Siempre me acuerdo de esa historia de una muchacha, jovencita, que quería cocinar, quería hacer una carne a la cacerola. Y entonces la madre le pregunta a la madre, ella estaba recién casada, llama a su madre y le dice: "Ma, ¿qué carne compro?". Bueno, la madre le da las instrucciones de qué carne es la que sale más tierna y le dice: "No te olvides antes de meterla en la cacerola, de cortarle las puntas". A ella le pareció algo absolutamente extraño. Dice: "¿Pero por qué le tengo que cortar las puntas que tiene?". "No, porque así sale más tierna". "¿Pero de dónde sale eso de que cortarle las puntas para que salga más tierna?". No sé", le dice la madre, "yo lo aprendí de tu abuela, pregúntale a ella". Y como la abuela estaba viva, la nieta la va a visitar y aprovecha la visita para preguntarle: "Abuela, me dijo mamá que había que cortarle las puntas a la carne al meterla en la cacerola". Y dice: "¿Por qué le cortaba las puntas?". Y la abuela se empieza a sonreír. Dice: "Si sale más tierna o no sale más tierna, yo no tengo ni idea. Yo le cortaba las puntas porque cuando yo me casé, tenía una cacerola tan chiquita que si no le cortaba las puntas, la carne no entraba en la cacerola". ¿Ven? Estamos llenos de este tipo de creencias que van a veces pasando de una generación a otra sin que nadie pregunte, hasta que llega esa nieta que se encuentra con su abuela y desafía la creencia. Entonces nos damos cuenta que cortarle las puntas a la carne para meterla en una cacerola que ahora es grande es absurdo. Bueno, las pruebas de aire tienen esto. Nos llevan a plantearnos nuestras ideas, esas ideas en las que estuvimos inmersos durante toda la vida. Un ejemplo, ¿no?, de prueba de aire. Cuando te toca emigrar, cuando te toca irte a vivir a otro país, usando ejemplo que ya te mencioné, y te encontrás con una cultura distinta, que puede ser muy distinta si, no sé, sos argentino y te fuiste, o latino, y te fuiste a vivir a Dubái, o al mundo árabe, o a Japón, o a la India, en donde los cambios culturales o los choques culturales probablemente sean más intensos. Yo me vine a vivir a Italia y el argentino tiene dos componentes en su fibra, en su ADN muy importantes. Uno es el ADN italiano y el otro es el ADN español. Y entonces, de alguna forma, hay un montón de elementos en mi ADN cultural allí en la Argentina que al venir aquí lo he encontrado presente en la vida de todos los días, pero otros no. Y entonces todo esto en la cosa cotidiana, no solo a través de lo que es la adquisición de un lenguaje, la manera de decir, las expresiones que son más precisas decirlas en un idioma que en otro. Y ahí uno se va dando cuenta que en la manera de hablar está todo mi mundo también. Porque yo encuentro las palabras que uso y cuando empiezo a hablar otra lengua y no las encuentro, experimento un montón de sensaciones, pero no es exactamente esto lo que te quiero decir. O acá hay otra manera de decirlo, o acá hay otra expresión. Empiezo a revisar. Y también me puedo aferrar a lo mío, como hicieron aquellos inmigrantes que llegaron a la Argentina de Italia en el comienzo del siglo XX o a finales del siglo XIX, ya usando la fecha de mi abo que fue a Argentina. Allí formaron comunidades de italianos en Argentina y vivían como si estuvieran en Italia y se protegían entre ellos y se daban trabajo entre ellos y se ayudaban entre ellos y seguían hablando el italiano o el genovés en esa época. Entonces, era una manera de no terminar de entrar, de no aceptar ese desafío. El desafío de lo nuevo, que también viene incluido a veces en un lenguaje. O en las tradiciones, en el cambio de la manera de alimentarse, las comidas.
las cosas de todos los días, como el ejemplo de la olla y la carne. Esas son las pruebas de aire. Finalmente, nos queda ver el común denominador entre las crisis despertadoras, que son también 3, la prueba de tierra, la prueba de metal y la prueba de fuego. Solo me voy a detener en la prueba de fuego, pero sí voy a dejarte el título brevemente de cada una de las 3. Las crisis despertadoras tienen en común las 3 el hecho de que proponen un despertar de algo que en nosotros está dormido. Esto ya te lo he dicho brevemente, pero ¿qué significa algo que está dormido o algo que está en suspenso, pendiente, no desarrollado? En realidad, en cada uno de nosotros viven un montón de posibilidades, mucho más allá de lo que pensás que son posibilidades. Nos conocemos bastante menos de los que suponemos. Tenemos un poco inflada la imagen de que sabemos cómo somos, quiénes somos, qué tenemos, qué no tenemos. En realidad hay muchas zonas grises y muchas más zonas negras en nuestro ser. Y negras en el sentido de no exploradas. Por eso las crisis despertadoras tienen como fin tratar de hacernos tomar contacto con aquellos aspectos de nosotros mismos que debiéramos estar prestándole atención y no lo hacemos por algún motivo. Por ejemplo, en el caso de la prueba de tierra, que solamente voy a decirte así brevemente de qué se trata, lo que propone la prueba de tierra es el despertar de las capacidades dormidas. Aquellas cosas que vos podés hacer y por algún motivo no estás desarrollando y no estás haciendo. Y muchas veces, te voy a poner un ejemplo de una prueba de tierra, quedarse sin trabajo, quedarse sin el sustento, es una prueba de tierra. Porque te hace explorar aspectos de vos mismo que no necesariamente tienen que ver con aquellas cosas que venías haciendo. Empezás a repensar el tema de los recursos, el tema del trabajo, de tus posibilidades de acción desde un lugar nuevo porque te quedaste sin trabajo. Si no te hubiera pasado eso, hubieras continuado con el día a día sin hacer ningún tipo de reflexión ni mirada sobre estos aspectos. Por otro lado está la prueba de metal. La prueba de metal tiene que ver con el despertar de la voluntad como tal. La voluntad no es algo que tampoco miremos demasiado. Parece que la voluntad, como la capacidad de amar, o tenés o no tenés, o tenés mucho o tenés poco, te tocó lo que te tocó, en el reparto vos saliste así y no tiene nada que ver con lo que vos podés hacer para trabajar la voluntad. El despertar de la voluntad se mide, se descubre en las pruebas de metal. Por ejemplo, una de ellas es estar esperando, o sea, haber empezado, haber comenzado un proceso para llegar a un objetivo, para llegar a una meta, puede ser un emprendimiento, por ejemplo, y no tener resultados. Ese no tener resultados tiene que ver con lo que le propone la vida a la voluntad para que sostenga más allá de la motivación externa que sería el resultado. Y a veces mucho más allá de la motivación interna. La voluntad es esa fuerza con la que a veces hay que contar cuando no tenemos ganas, cuando no queremos, cuando nuestros deseos van por otro lado. El hombre no se puede alinear en todo su ser con el deseo. Y sin embargo, en los tiempos actuales, bastante materialistas, lo que tratamos de hacer es estar alineados con el deseo. Tanto es así que alguno empezó a sugerir nuevamente el tema de la ley de atracción, que cada tanto vuelve a salir, y esto prendió como si hubiera tirado una chispa en una montaña de paja de heno seco. Porque en realidad, ¿qué más queremos que simplemente desear sin hacer el esfuerzo y el trabajo de la voluntad necesario para conseguir algo? ¿Qué más queremos? Visualizo y que me llegue, que el universo se ocupe. Bueno, las pruebas de metal
van justo en la dirección opuesta. Son todas esas cosas que nos pasan para hacer el esfuerzo para ocuparnos nosotros, para sostener la disciplina, para forjar nuevos hábitos. Y finalmente, la prueba de fuego tiene que ver con el despertar del aspecto espiritual. De alguna manera, la prueba de fuego es la prueba de las pruebas porque contiene muchos de los elementos de todas las anteriores, a veces hasta todas. Son situaciones en donde lo que sucede es tan desestabilizante que propone un cambio radical, un giro de 180 grados, un cambio en la manera de ver la vida. En general son situaciones muchas veces muy fuertes desde el punto de vista de lo que nos es quitado o de lo que nos es más que propuesto, impuesto. La prueba de fuego impone situaciones que nos acorralan. Puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido en el cual estamos apoyados, un padre, una madre, un hijo, ni hablar un hijo, digo, como prueba de fuego es sin dudas la situación que ningún padre querría tener que atravesar. Sin embargo, son situaciones que nos ponen cara a cara con el sentido de trascendencia. De hecho, es hasta justamente con eso con lo que más nos enojamos, porque en esos momentos de pruebas, de pérdidas, la gente se enoja con todo, con Dios si lo hay, y si una persona creía en Dios, creía hasta ese momento, porque a partir de la prueba de fuego empieza como una duda o un enojo que los hace alejarse de esas creencias, el enojo consigo mismo, el enojo con los demás, la culpa es de todos. No es fácil encontrar la responsabilidad sobre estas pruebas, porque a veces la responsabilidad en muchas de las cosas que nosotros vivimos no tiene que ver con la conciencia. No siempre somos tan conscientes de las consecuencias de nuestros actos. A veces ni siquiera somos conscientes de nuestros actos. Entonces es muy difícil saber por qué suceden algunas cosas y en qué momento esas cosas pudieron haber colaborado para que ocurran otras. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan sentimos que no nos la merecemos, que nosotros no tenemos nada que ver. Nos ponemos en ese lugar de víctimas, que es tan sencillo entrar, y sobre todo en los momentos de obstáculo, de prueba, de crisis. Bien, hasta acá te he descrito un poco lo que para mí es el lenguaje esencial de las crisis, de las pruebas. Queda que lo puedas observar en el día a día, queda que lo puedas observar retrospectivamente en las cosas que te pasaron. Solamente una cosa final quiero decirte antes de dejarte una síntesis, y es que en el momento en el que transitas una crisis, allí en ese momento es muy difícil hacerse preguntas. Hay que tener la posibilidad de esperar a que algo de la crisis transite. No es inicialmente que uno puede hacerse preguntas. Lo mismo que ocurre a veces con la enfermedad. Si hay dolor físico, es muy difícil la reflexión serena, la introspección, la meditación. Probá a meditar con un dolor en el cuerpo. Probá a hacer alguna actividad tranquila como el tai chi, el qigong, el yoga, con dolores. No, la conciencia siempre lleva al dolor. Entonces es muy difícil. Con la crisis pasa lo mismo, pero probablemente no tanto en el dolor físico, aunque quizás también, sino en el dolor anímico, angustia, tristeza, ira. Cualquiera de las emociones intensas o de las pasiones empiezan a eclipsar parte de la conciencia, por eso es tan difícil hacerse preguntas. Y hacemos en general las preguntas incorrectas en las crisis. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si todo estaba tan bien ocurre esto? Todos los por qué van al mundo de las causas, van hacia atrás. Y es muy difícil
preguntarse o tener la respuesta al por qué. Lo que yo simplemente quiero dejarte como sugerencia es que hagas lo contrario. Trates en el momento en el que estás atravesando una crisis de preguntarte qué sentido tiene esto, para qué me pasa, qué tengo que aprender de esto que estoy viviendo. Y vas a ver cómo un nuevo aire entra a la situación y te empieza a conectar con justamente el sentido de aprendizaje, que es lo que para mí, y tengo la certeza de mis propios trabajos con mis crisis, que es lo que para mí hace una crisis con cada uno de nosotros. Proponernos ser mejores personas. Voy a hacer una síntesis de las cosas que dijimos hasta acá, que te fui comentando hasta aquí. Primero, y muy importante, la crisis tiene un lenguaje que podés descubrir, un lenguaje como el alfabeto, cuando aprendiste a leer, que también podés aprender a leer para saber qué es lo que te está ocurriendo. Otro aspecto importante es que son ambiguas. La crisis tiene por lo menos dos frentes. Uno que las hace peligrosas, que esconde una trampa, y el otro aspecto que nos conecta con una oportunidad de crecer, con una oportunidad de ser mejores. Otro aspecto es que hay crisis de revisión y que todas ellas proponen un cambio en nuestra manera de relacionarnos con algo que tenemos. Y allí entonces vimos 3 crisis. La prueba de madera, que tiene que ver con el revisar las cosas que tenemos, revisar las cosas que tengo, revisar cómo las tengo, no si las tengo que seguir teniendo necesariamente, sino las tengo con el puño cerrado o las sostengo con la mano abierta. Tengo posesivamente o sostengo en libertad. La prueba de agua, que hace exactamente lo mismo, pero ahora con la revisión de las relaciones que tengo. Cualquiera de las relaciones personales, las relaciones con los otros, incluso con nosotros mismos. Y finalmente, la prueba de aire, la tercera de estas crisis de revisión que vimos, en donde lo que nos propone es revisar las propias ideas, las propias creencias, la manera que tenemos de entender y de pensar el mundo. Y finalmente, aunque muy breve, vimos las crisis despertadoras, que las 3 proponen el despertar de algo que está dormido o no desarrollado. Despertar las cosas pendientes. La prueba de tierra despierta las capacidades dormidas, la prueba de metal, el despertar de la voluntad, y la prueba de fuego, el despertar del aspecto espiritual o el aspecto trascendente. Cuando digo espiritual, no hablo de algo religioso, hablo de un sentido de percepción, de conexión con la trascendencia, con mi propósito de vida, con mi misión de vida, con mi aprendizaje, etc. Y por último, como síntesis, recordá que las preguntas correctas para enfrentar una crisis no pasan por los porqués. Los porqués son muchos y no los vas a encontrar siquiera todos, y menos viviendo la crisis. La pregunta esencial para el momento de crisis tiene que ver con el para qué. El para qué me sucede esto te va a llevar a el sentido de aprendizaje y te va a conectar con aquello que podés hacer, incluso para no necesitar repetir una experiencia similar más adelante en tu propia vida. Antes de finalizar, déjame regalarte una historia, un cuento, que para mí es una linda historia para reflexionar en torno al tema de las crisis. Había una vez 2 ranas que se cayeron en un recipiente de crema. Por supuesto, fue un accidente,
pero inmediatamente sintieron cómo comenzaban a hundirse. Es prácticamente imposible nadar en esa masa espesa, parecida a arenas movedizas. Al principio, las dos patalearon para llegar al borde, intentar llegar al borde del recipiente, pero era prácticamente inútil. Solamente conseguían estar en el mismo lugar y hundirse cada vez un poquito más. Sintieron que era cada vez más difícil salir a respirar a la superficie. Una de ellas le dijo a la otra: no puedo más, es imposible salir de aquí. Esta sustancia rara no está hecha para nadar. Y ya que me voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por este esfuerzo inútil. Y dicho esto, dejó de patalear y por supuesto se hundió con mucha rapidez. Fue tragada por este líquido espeso blanco. La otra, un poco más persistente, quizás hasta más cabeza dura, dijo: no hay caso. Nada puedo hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, voy a luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora. Y pataleó y chapoteó y pataleó y chapoteó, siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un milímetro, apenas si lograba mantenerse sin hundirse, horas y horas. Y de pronto pasó lo inesperado. De tanto patalear y agitar y agitar y patalear, la crema se transformó en manteca. La rana, sorprendida, dio un salto y patinando llegó hasta el borde del pote. Quiero agradecerte una vez más por haberte dado el tiempo para escuchar este podcast e invitarte a trabajar las cosas que podés haber ido descubriendo a lo largo de este breve viaje. También podés visitar mi página web, viajeamimismo.com. Allí te vas a encontrar con un curso con este tema y otros, y vas a ir viendo los que vamos subiendo mes a mes para trabajar siempre con vos mismo desde distintas miradas, desde distintos enfoques, con distintas herramientas. Quiero cerrar, como siempre lo hago, con esa linda frase, ese lindo verso de Juan Ramón Jiménez. No corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es a ti solo. Ve despacio, no corras, que el niño de tu yo, recién nacido, eterno, no te puede seguir. Muchas gracias. Hasta pronto.